último mandamiento de Yeshua a sus apóstoles, sus últimas palabras antes de ordenarles que fueran a la ciudad de Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo, que vendría en el día de Shavuot o Pentecostés, estas últimas palabras, las palabras famosas de Yeshua, se encuentran en Marcos capítulo 16, versículo 15. Yeshua le ordenó a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio, las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esas palabras parecen ser bastante duras, y para poder entender las palabras el que no creyere será condenado, tenemos que entender lo que es el evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque las buenas noticias están ligadas con la profecía que habló Moisés, que el Todopoderoso iba a enviar a otro profeta, como Moisés, que escucha directamente desde el trono en el cielo. Y aquellos que no escuchen y obedezcan, que no shema a ese profeta, serán juzgados. Pedro, en el día de Pentecostés, citando esta misma escritura, lo dijo de esta manera: el que no shema, el que no escuche y obedezca, será destruido. Por lo tanto, ese es el significado de estas palabras duras. El que no creyere será condenado, pues condenado es literalmente juzgado. Ellos serán juzgados. Y esto es exactamente lo que es la profecía de Moisés. Las buenas noticias es que el profeta, prometido por Moisés, ha venido al mundo. Y que ese evangelio del reino, debe ser predicado a toda criatura. Y luego Yeshua dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, creer es un verbo, y un verbo connota acción. Y la acción que se demanda es el bautismo. Eso fue lo que Yeshua dijo. El no actuar o desobedecer trae como resultado el juicio. El bautismo es el mandamiento fundamental para aquellos que quieren ser injertados en Israel y entrar en el pacto renovado y sus promesas. Aquellos que permanezcan fuera de la cerca de esta instrucción permanecen bajo una maldición independiente de la religión que hayan inventado en su fértil imaginación. Porque escuchen, la palabra creer es la misma palabra que se traduce como fe. Abraham le creyó a Dios y se le contó por justicia. Hablamos de la fe de Abraham. Abraham tenía fe, pero esta fe es acción, es un verbo, que a veces se traduce como creer en el lenguaje moderno, porque es algo que se cree, requiere acción. Es igual como Santiago dijo: la fe sin obras está muerta. El creer sin tomar acción es algo muerto. Es así de simple. Ustedes dicen que creen en Dios, dice Santiago. El diablo cree en Dios también. ¿Cuál es la gran diferencia? Él simplemente no le obedece. Él no hace lo que el Todopoderoso le dice que haga. Él está afuera de la cerca de instrucciones. Y entonces Yeshua dice: aquellos que creen y son bautizados, ellos serán salvos. Aquellos que no creen no toman acción. Ellos no continúan en obediencia a lo que Yeshua dijo que hicieran. Están fuera de la cerca. Y la razón por la cual yo uso ese término es porque los rabinos de Israel describieron la Torá como la cerca protectora alrededor del pueblo de Dios. La cerca en la cual todos deben estar dentro de esa cerca. Y aquellos que están fuera de la cerca, fuera de los mandamientos, fuera de las limitaciones del Todopoderoso, están bajo una maldición. Esto es lo que Moisés dijo. Y ahora, Pablo, quien también está citando directamente de Moisés, dice que aquellos que están fuera de la Torá, están bajo una maldición. Y entonces los rabinos dijeron: para asegurarnos de que la gente no rompan la cerca de protección, para que no rompan los mandamientos de Dios,
vamos a construir otra cerca fuera de la cerca. Otro conjunto de reglas y regulaciones. Y si rompen lo que nosotros establecimos, por lo menos no romperán la cerca establecida por Dios. Los mandamientos establecidos por Dios. Sin embargo, los mandamientos de Dios específicamente expresan en el fundamento de las instrucciones que nos dio Moisés que nadie puede agregar ni un solo mandamiento a los mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí, ni tampoco pueden sustraer ni un solo mandamiento, para que podamos guardar todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Y si alguien desobedece, si alguien quebranta los mandamientos de Dios, entonces estarán bajo maldición. ¿Pero qué hicieron los rabinos? Los rabinos no construyeron una cerca alrededor de la cerca, sino que literalmente arrancaron la parte de la cerca que dice que no agregarás y no quitarás. Arrancaron esa parte de la cerca e hicieron un corral separado de doctrinas y mandamientos, dogmas, como se dice en el griego. Las doctrinas y mandamientos de hombres que han roto la cerca de protección de Jehová y han llevado a los creyentes dentro de su propia cerca, y esa cerca está fuera de la Torá. Están bajo una maldición, aquellos que están dentro de los límites del sistema religioso, ya sea el fariseísmo o las doctrinas y dogmas cristianas que han agregado y sustraído mandamientos. Todos aquellos que están fuera de la cerca están bajo una maldición. Por lo tanto, todos aquellos que permanezcan fuera de las instrucciones de Yeshua, del profeta que debemos escuchar y obedecer, estarán bajo una maldición. Y es por eso que estamos viendo tanta derrota, tanta falta de poder dentro del mundo cristiano, dentro del mundo mesiánico, porque la gente no han tomado las palabras de Yeshua con seriedad. A ellos les gustan las lindas historiecitas del niño Jesús, les gusta hablar de la Torá, pero a ellos no les gusta hablar de lo que Yeshua dijo que hicieran y de lo que Él ordenó. Y el deseo de mi corazón es liberarlos a ustedes de estar fuera de la cerca del Padre. Yo deseo poder ayudarlos a entender el significado de este mandamiento, porque aquel que ha creído y es bautizado llegará a ser pleno, se salvará. Pero aquellos que no actúen de acuerdo con lo que Yeshua dijo que hicieran, permanecerán fuera de la cerca, fuera de las promesas. E independientemente de la religión que hayamos establecido, nunca viviremos con el poder y la autoridad que se nos fue otorgado para vivir. Porque somos, como dice la Escritura, el pacto ha sido renovado y somos reyes y sacerdotes. Pero a menos que tomemos acción, a menos que avancemos, no seremos empoderados para vivir una vida abundante. Una vida en la que alcanzamos la estatura de la plenitud del Mesías. Estaremos de afuera mirando adentro. Básicamente nos quedaremos afuera, involuntariamente, afuera, mirando adentro a través de una ventana oscura. Y es porque no hemos obedecido el mandamiento más simple y el más importante. Él dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio, haced discípulos y enséñenles lo que yo les enseñé. No es de extrañar que los discípulos de Yeshua tomaron sus instrucciones tan seriamente. Cada uno de ellos murió intentando con todo su corazón el cumplir sus instrucciones al pie de letra. Pero hoy en día las palabras de Yeshua son ignoradas por el mundo cristiano a cambio de la gracia grasosa, fácil y pervertida de las iglesias de hoy. Y es por eso que quiero llevarlos a la comprensión del bautismo, de qué se trata. Entonces, voy a pedirles que tomen sus Biblias y vayamos a Hebreos capítulo 6. Y cuando les doy estas referencias, quiero que regresen y quiero que lean los capítulos previos y los posteriores, para que entiendan todo en contexto, pues vamos a ir desde Génesis a Apocalipsis, porque eso es lo que se necesita para poder comprender estas cosas.
He estado trabajando en estas cosas toda mi vida, memorizándome las escrituras, leyendo las escrituras una y otra vez, y no simplemente leyendo un devocional diario, sino literalmente leyendo capítulos enteros en preparación para este tema tan serio e importante. Yeshua dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero los que no actúan, los que no creen, los que no tienen fe, los que no se mueven, los que no escuchan y obedecen las palabras del profeta, serán juzgados. Esto es bastante serio, y solo los que realmente están en él van a escuchar esto. En Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, dejando ya los rudimentos, lo básico, los fundamentos, los asuntos prioritarios de la doctrina del Mesías, vamos adelante a la perfección. Pasemos a la madurez, pasemos a los asuntos de adultos. Dejemos atrás lo básico, ¿ok? La leche de la palabra, y entremos más bien en los asuntos de los adultos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y el fundamento de la fe en Dios, y de la doctrina de bautismos. ¿Ven? Esto es considerado uno de los fundamentos, los aspectos principales, la doctrina de los bautismos en plural. Y continúa diciendo, el fundamento de la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto es lo que haremos. Vamos a pasar a la carne de la palabra. Vamos a pasar a la perfección. Vamos a pasar a la madurez. Si Dios lo permite. Ahora, si Dios lo permite, esto realmente depende en el oyente. Si el oyente escucha y obedece, más se le dará. Y así podremos continuar a la perfección. Podremos entrar a los asuntos más profundos. Y este es mi objetivo. Este es el deseo de mi corazón. Que yo pueda comunicarles estas cosas. Pero si no escuchan y obedecen, esto caerá en oídos sordos. Y Yeshua va a estar declarando esto en Mateo a medida que avanzamos en esto. La doctrina de bautismos es una doctrina fundamental. Pero se ha torcido, ha sido incautada por la religión. Martín Lutero, como sacerdote católico, ahogó, él asesinó a más de 300 anabautistas para reforzar los bautismos de los bebés como parte de su constante reforma. Él era un asesino. En el nombre de la religión. Por eso debemos entender el bautismo. La doctrina de los bautismos. Ahora, primero que nada, la palabra bautismo es una palabra en español, pero viene de la transliteración de la palabra griega baptizo, que viene cargada de prácticas paganas. Es una ceremonia pagana. Ellos le llaman bautismo, pero no es nada nuevo, porque esto es lo que se hacía en los templos griegos, en el templo de Afrodita, en el templo de Zeus, en el templo de Ishtar. Esto es una celebración pagana, baptizo. Pero nosotros vamos a estudiar lo que significa no como una palabra griega, no como un concepto griego, sino lo que es en el mundo hebreo, lo que es de acuerdo a los mandamientos de Dios. El bautismo no es una membresía para poder ingresar a una sociedad secreta. No es un ritual de adoctrinamiento masónico o mormón. El bautismo no es una señal de pacto a un club satánico o a una denominación cristiana. El bautismo no es el ritual de entrada para ser parte del club social de la iglesia o, como algunos lo consideran, el country club gratuito. El bautismo no es algo que usted hace en caso de que todo esto de que Dios existe sea verdad. El bautismo no es un evento que ocurre solo una vez en la vida, como tampoco lo es el bañarse. Hace varios años fui bendecido de tener la oportunidad de ser el bautizador oficial en el Kibbutz Kinneret.
Mi oficina estaba junto en la cima de la colina, justo en Alamo Junction, y entonces me llamaban y me tomaba menos de 10 minutos poder llegar allí, así que era perfecto. Y cuando lo hacía, yo en realidad quería darle a estas personas una idea de lo que se trata todo esto. Estos cristianos que vienen de todo el mundo viajan a este sitio, así que yo me vestía con mis vestimentas bíblicas, mi atuendo bíblico, y es lo que estoy vistiendo ahora. Y aunque esto es algo que no es necesario, yo quería darle una experiencia inolvidable a estas personas. Porque yo entiendo lo importante que es cuando Yeshua dice que debes ser bautizado. Y que aquellos que no creen van a ser juzgados, aquellos que no actúen según este simple mandamiento. Por eso yo estaba a disposición de hacerlo. Así que me ponía mi vestimenta bíblica, me iba al Kinneret y me reunía con este grupo de personas allí. Y yo comenzaba. Y les decía, Juan el Bautista, su nombre no era Juan y él no era un bautista. Juan, su verdadero nombre era Johanán. Johanán ben Seharia Jacoen. Johanán era el hijo de Seharia. Y Seharia era un sacerdote arónico, y él era descendiente de Aarón, así como su madre, Elisheba, que también era linaje de Aarón, y pertenecían al grupo de sacerdotes, de sumos sacerdotes. Y Johanán sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Él no estaba haciendo nada inusual. Él no estaba bautizando. Él estaba haciendo inmersión en una mikve. Y para entender lo que él estaba haciendo y lo que yo estaba haciendo, explicándole esto a las personas que lo escucharon y lo entendieron, incluso los ortodoxos, que estaban tan emocionados por lo que estaba haciendo y explicando, que me filmaron e hicieron un DVD oficial para que la gente lo pudieran adquirir cuando vinieran allí para entender lo que era, porque yo estaba dando los antecedentes de esto, porque Juan era un sacerdote de Israel. Él fue llamado por el Todopoderoso para llamar a la gente al arrepentimiento. Y cuando se arrepentían, cuando mostraban un verdadero arrepentimiento, en ese momento, cuando decían que se habían arrepentido, eran sumergidos en una mikve, que significa agua que corre. Mikve literalmente significa agua que corre y requiere una inmersión completa. Una inmersión completa en corrientes de agua. Esto yo creo que resuelve completamente la confusión si el bautismo es ser rociado, sumergido o dry clean. Porque la mikve es agua corriente. Y había una mikve en cada comunidad en Israel. Y habían cientos de mikvah en el monte del templo. Antes de entrar en el templo, antes de entrar en la zona del tabernáculo, se tenía que llevar a cabo este lavado ritual. Pero en verdad es más que un ritual. Es una imagen de una inmersión completa en agua corriente. El agua corre sobre nosotros, fluye sobre nosotros, y nuestro pasado y nuestra inmundicia queda atrás. Nuestro pecado es llevado lejos, tan lejos como el este está del oeste, y nunca regresará. Es literalmente una muerte, entierro y resurrección, e incluso entre los judíos ortodoxos, que dicen cuando alguien sale de la mikve, ellos declaran, ha nacido de nuevo, porque esa es la imagen, que su pasado se ha ido, está muerto, ha desaparecido, y ahora caminamos en una vida nueva. En Marcos 16:15, cuando Yeshua dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere, de nuevo, el creer requiere acción. El que creyere cumplirá la acción de inmersión. Inmersión, así que cambiaremos la imagen común que tenemos del bautismo, pues es inmersión. El que haga inmersión será salvo.
El que haga inmersión en una mikve será salvo, mas el que no creyere será juzgado. En Éxodo, capítulo 19, versículo 9, es donde se establece el fundamento de el que cree el evangelio, el que cree será salvo. En Éxodo 19:9, Jehová le dijo a Moisés: vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda, Shema, escuchar y obedecer lo que hablo contigo. Y lo que sucedió ese día fue que el Todopoderoso bajó a esa montaña y llamó a Moisés. Moisés, subí aquí. Y Moisés subió a ese horno ardiente. Ese día, cuando Jehová vino a él en esa nube espesa y llamó su nombre, y Moisés entró en ese horno ardiente de esa montaña, el pueblo escuchó y obedeció. Es por eso que él dijo: haré esto para que cuando hables con el pueblo, ellos puedan Shema, ellos puedan escuchar y obedecerte. Y para que puedan creer en ti para siempre. Literalmente en el hebreo dice que ellos le creerán a Moisés para siempre, debido a este poder y exhibición. Y luego, para poder entender y creer lo que Moisés dijo en Deuteronomio 18, versículo 18, el Todopoderoso le dijo a Moisés: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como tú, Moisés, les levantaré y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará a ellos todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no quiera, Shema, escuchar y obedecer mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esas palabras son un poco difíciles en la Reina Valera. El que no quiera Shema, escuchar mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta a él, a ese profeta, de que los juzgue a ellos, por negarse a escuchar y obedecer mis palabras que él hablará en mi nombre. Ahora entendemos por qué aquellos que se niegan a escuchar y obedecer serán juzgados. Porque este es el profeta de quien profetizó Moisés. Este es el profeta quien el Todopoderoso prometió. Y este es el profeta, el cual Yeshua es, el profeta que debemos escuchar y obedecer. Shalom, seguidores de la Torá. Yo soy Álvaro. Y yo soy Tiffany. Bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rood. Un Rudo Despertar es un ministerio que fue creado con el fin de restaurar las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rood, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos e históricos en la tierra de Israel que confirman la veracidad de las escrituras hebreas. En este canal ustedes encontrarán una gran comunidad de habla hispana que disfruta los videos de Michael y programas de radio que se publican semanalmente acerca de diversos temas como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel y temas controversiales como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género y otros. Suscríbase a nuestro canal y presione la campana para recibir notificaciones cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. Yeshua dijo: id, haced discípulos por todo el mundo y enséñenles lo que yo les enseñé. Este es el mandamiento de Yeshua. Él le dijo a Nicodemo, y esto es conocido por todos los cristianos que han leído, el famoso versículo de Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Todo aquel que cree en Él. ¿Qué significa creer en Él? Significa escucharle y obedecerle. A aquellos que creen en Él, que Él es el profeta de quien habló Moisés. El profeta que juzgará a los que no le escuchan ni le obedecen.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que le crea y le obedezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, de acción que predicamos. Que si confesares, y esta es una confesión continua, es una confesión continua, no es una acción única en el pasado. No se trata del típico llamado al altar, todos con la cabeza inclinada, ojos cerrados, nadie esté mirando, solo venga, levante la mano, venga al altar, repita esta oración y ahora todos serán salvos y van al cielo. No, si usted continúa confesando por toda su vida al Señor Yeshua, y no es para que lo confiese como su salvavidas del infierno, y tampoco solo para que lo acepte como su salvador, lo tienes que confesar como tu Señor. Eso significa que usted hace lo que Él dice que haga. El creer requiere acción. Si confiesas con tu boca que Él es el Señor, que Yeshua es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces usted serás salvo. Serás salvo es una palabra en griego, sozozen. Si crees en tu corazón que Dios levantó a Yeshua de los muertos, sozozen. Vosotros en el futuro serás salvos. Ninguno de nosotros es salvo cuando dice la oración. No, seremos salvos cuando el autor de nuestra salvación regrese y nos salve. Cuando salve nuestros cuerpos podridos de la tumba. Cuando el mortal se torne inmortal. En el momento que nazcamos de nuevo en un cuerpo nuevo que pueda ser rapturo, que pueda ser hatpizzo, que pueda ser arrebatado para encontrarse con el Señor en el aire, para ser reunidos y llevados al mar de vidrio mezclado con fuego, y luego a las bodas del Cordero, y luego volver y vivir y reinar con Él en la tierra por 1000 años. En ese momento, cuando el autor de nuestra salvación nos redima, es cuando seremos salvos. En ese momento es cuando nacemos de nuevo bíblicamente hablando, no como lo dice el lenguaje cristiano moderno. El lenguaje cristiano moderno está completamente equivocado. Es una falsa esperanza. Una falsa esperanza de que lo único que tenemos que hacer es hacer que la gente diga esta oración antes de morir y todo estará bien. Que van a ir al cielo, que les van a salir alas, que se sentarán en una nube tocando un arpa y cantando canciones toda la eternidad. Esta es la palabra de fe, esta es la palabra que predicamos. Que si usted lo confiesa como Señor, usted debe hacer lo que Él dice que haga. Y cuando Yeshua dice que el que cree y es bautizado, sumergido, será salvo, eso requiere acción. Ahora, yo sé que hay muchos que pertenecen al grupo que creen que la gracia lo cubre todo, y los he escuchado decir en la televisión cristiana. Dicen, si Dios juzga a cualquiera que ha repetido la oración de salvación, entonces Dios es injusto, porque Dios solo puede verlo a usted a través de los lentes de la sangre de Cristo, de Jesús. Bueno, a alguien se le olvidó decirle eso a Jesús, porque aquellos que no lo escuchan ni le obedecen tienen que ser juzgados por Él. Y eso es exactamente lo que dicen las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, Yeshua no está en sintonía con esto. Él le dice a la iglesia en Éfeso, pongan estas cosas en orden. Ustedes han hecho algunas cosas buenas, pero ustedes todavía tienen que encargarse de algunas cosas, y si se encargan de ellas, entonces habrá recompensa. Pero a otros les dijo, ustedes tienen todas estas cosas mal, y si no las arreglan, los voy a tirar en una cama con esa prostituta Jezabel y los voy a quemar. Esto no suena como el dulce niño Jesús, no. Este es Yeshua con fuego en sus ojos, cuyo cabello es blanco resplandeciente, agitado por el viento, y cuya voz es como 1000 océanos rugiendo, cuyas palabras cortan como espada de doble filo. Y Juan cae como un hombre muerto a sus pies.
En Mateo, capítulo 13, versículo 10, usted tiene que ir ahí y leer esto. Los apóstoles le preguntaron a Yeshua, ¿por qué le hablas a las multitudes en parábolas? Y Yeshua respondió, porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, y la palabra tiene es ejo en el griego, cualquiera que retiene, cualquiera que guarda, cualquiera que escuche y obedezca mis palabras, a él se le dará. Y él tendrá incluso más abundancia. Aquellos que escuchen y obedezcan mis palabras, aquellos que las guarden y las protejan y las escuchen y obedezcan, más verdad se les dará. Más se les dará en abundancia. Pero al que no tiene, al que no escuche y obedezca, al que no guarda, al que no retiene, al que no se aferra a mis mandamientos y mis palabras, a él le será quitado incluso lo que tiene. Esto, damas y caballeros, es la mayor amenaza en todas las Escrituras. Y es también la promesa más preciosa. A aquellos que escuchen y obedezcan, como a los apóstoles que escucharon y obedecieron, más se les dará. Yeshua ni siquiera hablaba con las multitudes, él no hablaba con la gente de afuera. Ellos no entendían y él dijo, no quiero que entiendan, porque ni siquiera van a oír y obedecer, no van a escuchar y obedecer. Pero aquellos que sí lo hacen recibirán aún más verdad. Pero los que no escuchen y obedezcan la verdad que tienen, aún la verdad que tienen les será quitada. Esto es una amenaza porque este es un camino en el que estamos en la vida, damas y caballeros. No hemos llegado al final. No hemos alcanzado el pináculo, no somos maduros, no hemos alcanzado la plenitud de la estatura del Mesías. Estamos en un camino. Y la apertura al camino es extremadamente estrecha. Muy, pero muy pocas personas encontrarán la puerta que conduce a la vida. E incluso menos caminarán por ella, porque continúa haciéndose estrecha todo el tiempo. Aquellos que no escuchan y obedecen, incluso esa verdad que creen tener, incluso esa verdad que tuvieron cuando entraron por la puerta, incluso eso les será quitado. Les pido que vayan conmigo ahora, en sus Biblias, al libro de Juan, capítulo 11, versículo 55. Dice que la Pascua de los judíos estaba cerca. Esto es un poco ridículo. La Pascua de los judíos es simplemente la Pascua. Y como sabemos, esta es la versión griega, y la versión griega de Juan va a tener que clarificar que esta es la Pascua de los judíos. No, esta es la Pascua de Jehová, esta es la Pascua de Israel. Era la Pascua Pesach que estaba cerca, y muchos de aquella región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse a sí mismos. Ahora, ¿qué significa esto de purificarse a sí mismos? Este es el bautismo o la mikve, la inmersión de purificación. Y leemos acerca de esto primeramente en Éxodo 19, versículo 10, donde Jehová le dice a Moisés, que vaya al pueblo y que les diga que se purifiquen a sí mismos, que hagan inmersión, que se purifiquen y que laven sus vestiduras. Que se purifiquen y laven sus vestiduras hoy, mañana, y que estén listos antes del tercer día. Porque al tercer día, Jehová vendrá a la vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Esta purificación es algo que se hace y todo el mundo lo entiende. Juan el Bautista, Yohanan ben Zeharia, estaba haciendo exactamente lo que todo Israel entendía. Todos estaban íntimamente familiarizados con la inmersión, pero él lo estaba haciendo completamente fuera del sistema religioso.
cada comunidad, cada sinagoga, en el templo, habían cientos de pilas bautismales en toda la tierra de Israel. Sin embargo, él no estaba confabulando con el sistema religioso. Él estaba en el desierto llamando al pueblo al arrepentimiento. Es hora de salir de Babilonia, salir del sistema religioso, que ha agregado mandamientos, quitado mandamientos y ha contaminado la palabra de Dios. Han destruido la pureza de la palabra de Dios, han agregado y han sustraído. Salgan y arrepiéntanse. Este es el mandamiento fundamental sobre el cual el ministerio de Juan el Bautista, Yohanan ben Zaharia, se basa. El llamar al pueblo al arrepentimiento, regresar a la Torá. No se le agrega y no se le quita, regresen. Entonces, él los estaba llamando a arrepentirse y sumergirse. Y cuando hicieron eso, estaban encendidos. Volvieron a sus comunidades y volvieron a sus sinagogas y estaban tornando a Jerusalén de cabeza. Al punto que tuvieron que enviar levitas y coanim del Sanedrín controlado por los fariseos para averiguar quién era él. ¿Por qué hace esto? Está desafiando su estructura religiosa. ¿Quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres tú el profeta de quien habló Moisés? ¿Eres tú Elías? ¿Quién eres tú? La inmersión, la purificación, con la cual todos los israelitas estaban familiarizados al subir a Jerusalén, es para purificarse, es para separarse a sí mismos de su contacto con el mundo. Y es ahí donde el inmundo, el contaminado, se separa de su estado de impureza personal. Esto aplica para hombres y mujeres. Aplica para ambos. Con respecto a sus cuerpos físicos, lo que transcurre en la vida cotidiana, lo que transcurre en el matrimonio. Lo que ocurre en el día a día es lo que torna a una persona en un estado de impureza, al punto que deben entrar en una mikve y purificarse a sí mismos antes de entrar en la presencia de un Dios santo. Y esa purificación es exactamente la que habla el libro de Éxodo. El pueblo hizo inmersión, el pueblo se sumergió y lavaron sus vestiduras para prepararse para entrar en la presencia de un Dios santo. Si usted entra en contacto con un cadáver, con enfermedad, con sangre, con lepra, todas estas cosas requieren que usted haga inmersión, que se sumerja antes de acercarse a la montaña de Dios, al templo y al tabernáculo. Esta es la preparación antes de entrar en la presencia del Todopoderoso. Ahora vemos esta separación en Mateo capítulo 3, versículo 1. Y dice que Juan el Bautista, Yohanan ben Zaharia, vino predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. ¿Arrepiéntanse de qué? Tienes que leer la Torá, tienes que leer los profetas, porque él simplemente no va a decir arrepiéntanse. No, él está allá afuera predicando, él está llamando al pueblo y él está estableciendo las reglas. Es tan poco serio nuestra lectura de las Escrituras cuando leemos la palabra arrepiéntanse y no lo relacionamos con todo lo que Moisés enseñó, con todo lo que él ordenó, todo lo que los profetas dijeron que nos traería de regreso a lo que Moisés dijo. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Luego Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán salieron a él y fueron bautizados. Hicieron inmersión por él en el Jordán confesando sus pecados.
Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.